le bendiga, Dios le guarde. Creo que ya está en operación, ¿verdad? El micrófono. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede en esta mañana el poder compartir a través del medio virtual, aunque siempre los domingos se hace a través del medio virtual, pero en esta ocasión es una ocasión bien particular. Ya todos sabemos, ya la pastoral ha explicado las razones por las cuales estamos de esta manera, pero le damos gracias al Señor porque lo que define a la iglesia no son estas circunstancias como tal, sino que la iglesia sigue marchando. A pesar de que en concepto de infraestructura no estamos reunidos, la iglesia sigue funcionando. Y eso es lo importante. La crisis no detiene a la iglesia. Y quería compartir con ustedes en esta mañana, y espero que a la misma vez pueda ser un oasis de bendición a su vida y también a aquellos que aunque no visitan alguna iglesia, pero han decidido en esta mañana escuchar palabra del Señor, puedan también escuchar esta palabra que es de parte del Señor para su vida. Ustedes también puedan tomar una decisión por Jesucristo. Y queremos que puedan buscar en el libro, específicamente en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, versículo 6. Muy conocido por muchos de nosotros, que se ha mencionado en varias ocasiones y en muchos sermones. Y señala de la manera siguiente, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Vuelvo y repito, Juan 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y es bien interesante cómo el evangelista Juan presenta este asunto, porque aquí hay un diálogo entre Jesús y sus discípulos. ¿Sabe por qué? Porque este diálogo pertenece a un discurso de despedida. Es un discurso de despedida porque él comienza a anunciar que ya se está acercando el momento de partir de la tierra. Ya era el momento de irse. Por lo tanto, ustedes pueden notar a través del Evangelio de Juan, luego de haber resucitado a Lázaro, luego de haber llevado a cabo el lavatorio de pies, que él ya estaba conociendo la hora. O sea, él conocía la hora de aquel tiempo, pero también conocía cuál era su momento. Y ya estaba entonces indicándole a los discípulos que ya estaba el momento acercándose, y les indica que era necesario que él se fuera a preparar morada. Por eso es que él les dice, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, me voy a preparar morada. Por eso es que en varias ocasiones podemos escuchar que Jesús en un momento le dijo: es necesario que yo me vaya. Y a veces, si nos damos cuenta, la intención de Jesús al quererle enfatizar a los discípulos esta expresión era que si él se queda, pues obviamente se iba a quedar enseñando, se iba a quedar sanando enfermos, liberando a aquellos que estaban poseídos por demonios. Pero si entonces él se iba y asumía la postura dentro de la función como el Espíritu Santo, la cobertura iba a ser mayor, podría estar con los discípulos, y entonces ellos se encargarían de predicar, se encargarían de sanar de trabajar como mediadores para que los enfermos fueran sanados, y entonces a la misma vez el propósito divino del plan salvífico podía ser alcanzado como Dios lo había establecido. Y esas eran las razones. Es por eso que aquí entonces se dice
que Jesús le está entonces recalcando a ellos la seriedad de su partida. Por eso es que cuando él dice que era necesario, que se tenía que ir, era para que ellos lo integraran. Es por eso que aquí en el capítulo 14 usted puede notar que es como una especie de discurso que él tiene con sus discípulos, pero a la misma vez es un discurso que tiene connotaciones teológicas y a la misma vez tiene connotaciones filosóficas. ¿Y por qué? Porque cuando empieza a explicarle que le va a preparar morada, que se tiene que ir, luego ya en el versículo 5, que aunque no lo leímos, pero usted va a tener la oportunidad de poderlo leer, viene Tomás y parece que toma la batuta, porque como en un momento dado parece como que se sintieron un poquito distraídos o perdidos, y le dice, pero ¿cómo nosotros podemos saber el camino? Y ahí es donde él le dice en el versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Ese versículo es irrelevante para nosotros si no le damos la explicación que éste merece. Fíjese, aquí Jesús primero empieza diciendo, yo soy. En el texto bíblico, nosotros vemos que Dios no tiene un nombre propio. Escuche bien, en el texto bíblico nosotros nunca vemos que Dios tiene un nombre propio. Por eso es que el nombre Yahvé en la escritura es el nombre que utiliza la cultura hebrea para comunicarse con Dios basado en los 10 mandamientos, pero en los 10 mandamientos ellos se han dado cuenta que no pueden mencionar el nombre de Dios. Por lo tanto, ellos mencionan Adonai. Y es bien interesante que a través de la cultura hebrea, aquí nos estamos dando cuenta que cuando utilizan el nombre de Yahvé, que es la Y, la H, la W, la H, que ellos pronuncian, que como no lo pueden entonces mencionar porque dicen que no lo pueden anunciar en vano, mencionan Adonai. Si usted remueve la letra Y, quiere decir eterno. ¿Por qué? Porque lo eterno es aquello en la cual demuestra que tiene trascendencia. Y aquí se está presentando Jesús ante los discípulos diciendo, yo tengo trascendencia sobre los tiempos. Dios vive en un tiempo presente y le quiere dejar saber a los discípulos cuando utiliza esta misma expresión de yo soy. Esta misma expresión de yo soy fue la misma expresión que se usa en Éxodo 3 cuando el mismo Dios le deja saber a Moisés. Cuando le dice yo soy el Dios de tus padres. ¿Por qué? Porque es el Dios que trasciende los tiempos. Recuerde, Dios es. Dios es. Entonces, cuando usted se da cuenta de este concepto, podemos ver que cuando Cristo entra en la función de su ministerio y llega a ejercer esta función ministerial, trabajando con los discípulos, usted va a notar que a él le dicen Kyrios. Kyrios quiere decir Señor. Quiere decir, en el término griego, quiere decir aquel que tiene autoridad. Que él es el equivalente a Adonai, que es el sustituto de Yahvé. Por eso es que en aquel tiempo los líderes, los seguidores o aquellos conocedores de la ley le decían,
tú te crees que eres Dios. Y por eso cuando entonces le dice a sus discípulos, yo soy, le está diciendo, yo no existo, yo soy. Y miren esto, hay una diferencia entre lo que es y lo que existe. ¿Estamos claros? Hay una diferencia entre lo que es y lo que existe, porque lo que es eterno y lo que existe tiene principio y tiene fin. Por lo tanto, para que algo exista, tiene que haber algo que es. Por eso es que nosotros existimos gracias a Jesucristo. Recuerde esto, usted y yo existimos gracias a Jesucristo. El verbo es el que mueve todas las cosas. Es por eso que en el Evangelio de Juan usted va a notar cómo Juan presenta su documento diciendo que en el principio era el verbo. Ahora, ¿por qué Jesús le dice esto a los discípulos? Él le dice esto a los discípulos porque ellos creían que luego que Jesús muriera se iba a acabar todo. Y en la mentalidad de aquel tiempo pensaban que luego que uno se moría, se acababa todo. Pero Jesús le está diciendo, no, la muerte no va a poder acabar conmigo porque yo estoy por encima de la muerte. Yo tengo autoridad sobre la muerte. Por lo tanto, como yo tengo autoridad sobre la muerte, yo tengo la capacidad de ¿qué? De poner la vida y volverla a tomar. Por eso es que él dice, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Y él quería que los discípulos entendieran eso y lo tuvieran claro. Obviamente en la mentalidad de ellos era un concepto que ellos no podían inmediatamente captar, pero más adelante, luego que ellos reciben la experiencia del Espíritu Santo en sus vidas, que reciben esa iluminación, comienzan a conocer este concepto que Jesús les quiere decir. Es por eso que él le está diciendo a los discípulos que no va a haber nadie que acabe con él. No va a haber ninguna circunstancia que lo domine. Ahora bien, nadie puede con Cristo. Nada puede detener a nuestro Señor. Ahora bien, si usted cuando ahorita estaba cantando el grupo de adoración, que también a través de las alabanzas reconocía la grandeza de su Señor, entonces no es tan solamente en el aspecto de la adoración, sino también en el aspecto de la integración en la vida práctica. Mire, en una ocasión los elementos naturales se reunieron y comenzaron a debatir diciendo quiénes eran los más fuertes. Y de momento se paró la tierra y dijo, yo soy la más fuerte. Pero vino el sol, vino la lluvia y dijo, no, yo soy más fuerte. Y comenzó a llover e inundó la tierra. Y la tierra dijo, sí, es cierto, tú eres la más fuerte. Pero de momento vino el sol. Y el sol vino y tomó dominio y deshidrató las aguas. La evaporó y le dijo, yo soy la más fuerte. Pero entonces vinieron las nubes y las nubes bloquearon los rayos solares y le dijeron al sol, nosotros somos las más fuertes. Pero entonces vinieron los vientos y los vientos le dijeron a las nubes, nosotros somos los más fuertes. Pero entonces se reunieron las montañas y las montañas dijeron, no, nosotros somos los más fuertes. Pero entonces vino el hombre con su maquinaria, con su tecnología, con su capacidad destructiva y removió las montañas y dijo, no, nosotros los hombres
somos los más fuertes. Pero entonces vino la muerte. Y la muerte le dijo al hombre, no, yo soy la más fuerte. Pero entonces vino Cristo y tomó la muerte y le dijo, yo soy más fuerte. ¿Qué es lo que quiso decir? Lo que quiso señalar es que no hay ninguna esencia en el mundo por encima de mí. Eso es lo que significa yo soy. No hay ninguna esencia por encima de mí. Por eso es que usted se tiene que preguntar en esta mañana, ¿quién es el fuerte que te intimida? ¿Quién es el fuerte que te intimida? Y mira a ver si ese fuerte tiene la capacidad de derrotar al Cristo que camina contigo. Porque el Cristo que camina contigo le dijo a los discípulos, yo soy. Y el mismo que le dijo a los discípulos, yo soy, está por encima de todas las esencias. Está por encima de todos los problemas, está por encima de todas las tribulaciones, está por encima de todas las depresiones, está por encima de todas las crisis, está por encima de cualquier circunstancia. Y lo más grande no es que solamente pueda vencer, sino lo que Él puede ofrecer. Él te puede dar paz en medio de la tormenta. Él te puede en medio de las luchas. Él dice que va a estar contigo. En medio de las tribulaciones, Él dice que va a darte fortaleza. En medio de tus fracasos, Él dice que te va a levantar. En medio de tus situaciones más críticas, Él nunca te va a abandonar. Ese es el gran yo soy. Ahora, ese yo soy va amarrado, como dicen los músicos, de un do, re, mi, ¿verdad? Me corrigen, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué pasa? Pero dice que también Él es el camino. El camino, cuando le está diciendo a los discípulos que Él es el camino, la palabra que Él utiliza, el término camino es para nuestro idioma español, pero Él le está diciendo a ellos, yo soy el odos. Ese término viene del griego donde se define pies, camino y lo que usted y muchos hombres y mujeres conocen como odómetro. Cuando Jesús le dice a ellos, yo soy el odos, le está diciendo, yo soy la ruta por donde ustedes deben andar. Y cuando les dice eso, eso fue controversial. Fue controversial porque ellos estaban impregnados con 613 leyes. Y las 613 leyes, ellos la veían como el camino que ellos tenían que seguir para poder alcanzar hechos que ellos deseaban para poder vivir conforme a como Dios dictaba. Pero cuando Él les dice, yo soy el camino, yo soy la ruta por donde ustedes tienen que andar, yo soy la base por donde ustedes se tienen que fijar. Ahí es donde Él le está queriendo decir lo siguiente, la ley, yo fui el que establecí la ley como un ayo, como una institutriz, como una guía para que ustedes pudieran verme hoy, que estoy encarnado y puedan entender que ya la ley cumplió su misión y ahora me tienen que seguir a mí. Porque saben una cosa, ¿se acuerdan que yo les dije que yo no venía a abrogar la ley? ¿Se acuerdan en algunas ocasiones que Jesús sanó a enfermos en días de reposo? Muchos dicen que Jesús violó la ley. Miren, Jesús no violó la ley.
Usted sabe lo que pasa, es que a veces hay algo que se nos olvida a nosotros. En la ley había algo que se llama el subterfugio. Y el subterfugio quiere decir que habían circunstancias en la cual, y para aclarar, subterfugio en el idioma para nosotros de aquí, de la región, eso se conoce como un waiver. Quiere decir que habían situaciones que la ley no podía suplir, porque cuando la misericordia y la necesidad humana superaba, la ley quedaba por debajo. Y como la ley quedaba por debajo, ahí es que Dios tomaba ese subterfugio y manifestaba su piedad para rescatar ante la necesidad. Él nunca violentó una ley, porque siempre puso la piedad por encima de la ley. Siempre puso el amor por encima de la ley. ¿Por qué? Porque le quiso hacer entender que la ley tenía un límite, y ese límite era para que ellos entendieran que el término de la ley era algo integral, que no era algo de carácter ritual. Y si era algo de carácter ritual, no lo iban a poder comprender. Y eso es lo que pasa actualmente. A veces nosotros queremos servir a Dios, queremos buscar a Dios, pero a veces impregnamos tantas cosas dentro de la fe que hemos restringido tanto la vida cristiana, que lo que hemos hecho es que muchos de nosotros nos hemos suprimido. Nos hemos suprimido tanto de no hagas aquello, no hagas tanto, y parecemos bombas de tiempo. Pero en vez de ser personas libres en Cristo, somos personas suprimidas por una religión que yo he creado, por un concepto de ideas que yo he traído, pero no me he fijado en lo que Dios ha implementado en su palabra para yo vivir como Él dijo, para que ustedes tengan vida y para que tengan vida en abundancia. El adjetivo abundante aquí no se refiere a términos cuantitativos, se refiere a términos cualitativos. Una vida rica, que tenga todos los recursos para que tú puedas tener una vida plena a través de mí, con todos tus gustos, con todos tus disgustos, que tú puedas entender que a pesar de lo que te pueda suceder, yo estaré presente contigo y tú puedas tener esencia de vivir. Y eso es lo que yo produzco en este camino a aquellos que están dispuestos a trazarse por la ruta que yo he establecido. Pero no tan solamente les dijo que yo soy el camino, también cuando les dice eso, mire, nosotros vivimos en una sociedad donde nos dice que nosotros tenemos que conocer, tenemos que saber para llegar a ser. Perdón, eso es lo que nos dice Dios. Tenemos que conocer, tenemos que saber para llegar a ser. Tenemos que conocer a Dios. Tenemos que saber que necesitamos la dependencia de Él. Necesitamos ser restaurados por Él para ser parte de Él, para que Él dirija nuestras vidas. Pero el mundo nos enseña que primero tenemos que ser, para luego saber y después conocer. Esas son mentalidades humanistas. Pero cuando nos entransamos en el camino, nos vamos a dar cuenta entonces que conociendo la realidad de Dios, vamos a saber en dónde vamos a estar ubicados. Vamos a saber entonces que necesitamos entonces ser transformados y vamos a tener una nueva identidad en Cristo. Es por eso que el camino no es una teoría. El camino es algo que hay que fusionarlo con relación. Es por eso que cuando se habla de fe en la Biblia, fe va más allá de creer. Fe tiene que ver con una relación. Por eso es que se habla de conocer a Dios, relacionarse con Dios e intimidar con Dios. Significa que usted se embulle con Dios en
la cual ahora su vida está sumergida en Cristo y ahora todos sus gustos y disgustos están ahora a merced para que el Espíritu de Dios lo domine a usted. Fíjese, cuando logramos entender que Él es el camino, empezamos nosotros a morir en nuestro yo. Y eso es lo que está queriéndole decir Jesús a sus discípulos. Yo soy el camino, yo soy la ruta, el odos por donde ustedes tienen que andar. Pero también le dice otra cosa. Yo soy también la verdad. Y la pregunta es, ¿qué es la verdad? Es un aspecto filosófico. Y la verdad es la razón de la esencia. Pero ¿qué es la razón de la esencia? La razón de la esencia son aquellas características permanentes y aquellas características invariables. ¿Y cuáles son? Dios, en Él no hay mudanza, en Él no hay variación. Dios no se mueve por percepción. Dios tiene un panorama completo de la realidad total. Usted sabe una cosa, nosotros los seres humanos nos movemos por percepciones. ¿Sí? Por eso es que nosotros utilizamos todos nuestros sentidos. La audición, la visión, el olfato, el paladar, el tacto. Y a través de todos estos sentidos los utilizamos para entonces percibir. Pero por lo menos con la vista podemos también percibir ciertos aspectos. Y cuando a través de la vista generamos ideas y a través de esas ideas creamos nuestra propia realidad y de esa realidad generamos nuestra propia verdad. Pero esa es nuestra verdad. Quiere decir que mi verdad necesariamente no es su verdad. Pero déjeme decirle algo. En Cristo no hay percepciones. Jesús no se mueve por percepciones. Él vive en un presente constante. Es por eso que si usted analiza, cuando una persona le dice, yo necesito el amor paternal, o yo necesito el amor de esposo, o yo necesito el amor de una esposa, lo que le está diciendo esa persona a usted es que le está diciendo, como podríamos decir, es lo de la punta del iceberg, pero no le está diciendo todo lo que está debajo de ese iceberg. Habría que tener una capacidad de discernimiento para ver la profundidad de lo que está queriendo decir esa declaración. Es por eso que cuando Jesús le decían a él, Jesús, ten misericordia de mí. Si quieres puedes sanarme. Él tenía la capacidad de poder discernir esas expresiones, porque como él no vivía por percepciones mientras estaba aquí, sino que él vivía en un presente constante, él podía imbuirse en la necesidad del individuo e ir a lo profundo de la necesidad y tocar lo profundo del ser del individuo y darle la libertad que él necesitaba. Por eso es que cuando había sanidad, usted sabe que a veces en medio de la sanidad él decía, tus pecados te son perdonados. Y la persona no le había hablado de ningún pecado, porque dentro de los pecados habían traumas. Y dentro de los pecados habían heridas emocionales. ¿Por qué? Porque en el entorno donde él vivía lo habían hecho sentir culpable. Pero en el momento en que Cristo vino a su vida, le trajo libertad. Porque él, como no se mueve por la percepción, porque él era la verdad personificada, pudo entonces fusionarse en la vida de ese necesitado y pudo remover el dolor, pudo sanar la herida y pudo traer a esa persona de lo que se conoce la miseria espiritual a una esencia bebida a través de él. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad para nosotros? Una de las cosas que usted y yo tenemos que saber es lo siguiente.
Para usted y yo identificar nuestra verdad, tenemos que preguntarnos, ¿quiénes somos nosotros? No como a nosotros nos llaman. No, a mí me llaman Junior. No, yo sé que a mí me llaman Junior. Yo sé que posiblemente a usted le llaman José, a usted le llaman Ángel. Sí, pero no estamos hablando cómo le llaman. ¿Quién es usted? ¿Usted sabe cuál es la buena definición? Nosotros somos la suma de todos nuestros pensamientos. Lo que usted y yo pensamos somos lo que usted y yo somos. Pero, ¿qué tan honestos somos nosotros mismos? ¿Soy yo una persona verdaderamente egoísta? ¿Soy yo una persona que verdaderamente en mí hace falta la necesidad de Dios? ¿Soy una persona que vivo con temores, vivo con inseguridades? Y cuando usted y yo empezamos a declarar quiénes somos y que dentro de nuestras inseguridades, que dentro de nuestros temores, que con todos esos defectos también podemos decir, pero desde que tengo a Dios en mi vida, he podido manejar mis temores, he podido manejar mis inseguridades, he podido manejar mis conflictos y he podido entender que ahora mi vida tiene esencia de vivir, porque aunque reconozco mi realidad, mi vida tiene identidad y tiene esencia. Porque el valor que yo tengo no me lo da la posesión que yo tengo, sino que me lo ha dado el valor que Cristo ha puesto en mí, porque Él ha dado a mi vida el valor que yo necesito tener, que el mundo no me puede ofrecer. Porque en el mundo que nosotros vivimos nos dice, tanto tú tienes, tanto tú vales. Porque el mundo le gusta establecer grados y favoritismos, pero Dios no establece grados ni favoritismos. Es por eso que la verdad en Jesucristo vino para que usted se dé cuenta de algo. Número uno, la verdad es, Dios no es ninguna financiera, Dios no es ningún banco hipotecario. Dios vino a salvar nuestra alma, vino a restaurar nuestro corazón, a tomarnos de nuestra mano, para llevarnos a la eternidad. Y si en el camino Él tiene que restaurar algo de nuestra vida para nuestro beneficio, Él lo va a hacer. Yo sé que a muchos eso no les gusta, pero esa es la realidad. No es que Él, porque a veces vemos al Señor como un elemento para que me dé cosas. Él no vino para darnos cosas. ¿Usted sabe por qué Él no vino a darnos cosas? Porque Él ha puesto sobre nosotros su gracia. ¿Cómo usted y yo administramos su gracia? Eso depende de usted y depende de mí. Por eso es que hay muchos que no prosperan porque hacemos mal uso de la gracia. Hay otros que prosperan porque hacen buen uso de la gracia. Pero la misión de Dios es que nosotros podamos ¿qué? Mantenernos en la ruta, vivir en la verdad, para que lo que sea necesario que Él pueda quitar. Por eso es que en la vida, hermano, vamos a tener crisis. Y nosotros tenemos que entender que van a haber crisis que Dios no las va a quitar. Porque Dios va a utilizar las crisis, escuche bien, como herramientas pedagógicas para pulir nuestro carácter, para pulir nuestra personalidad y para que nosotros moldeemos nuestra vida para aprendernos a fijar en Él. Y vamos a ver las pruebas como un regalo. Escuche bien. Vamos a ver las pruebas como una especie de regalo paradójico para que Dios entonces cumpla su propósito en nuestras vidas. Eso lo dice la Escritura, lo que pasa es que se lo estoy diciendo más o menos de una manera poética. Pero eso es lo que vino Dios. Porque el fin es que nosotros podamos alcanzar la estatura de Cristo. Ese es el Evangelio. Por eso es que nosotros vivimos por percepciones y vivimos por interpretaciones. Significa que la verdad, escuche, la verdad, mi esposa dice, la verdad tiene blanco y negro, pero también tiene matices.
Y eso es verdad. Cuando entramos en Dios, Dios trabaja con todos esos matices, con todas esas áreas, porque Él tiene el panorama completo y pone lo que hace falta para restaurar nuestras vidas. Entonces, una de las preguntas, como le hacía anteriormente a ustedes, es ¿cuál es nuestra verdad? Y es reconozcamos nosotros quiénes somos. Y cuando reconocemos quiénes somos, vamos a pedirle entonces al Señor que trabaje en nuestra vida y comience entonces a remover aquello que está impidiendo que nosotros podamos caminar por su ruta para ubicarnos en su verdad. Es por eso que tenemos que tomar nuestra realidad existencial para que Cristo tenga una participación activa en nuestra vida. Para que Él entonces pueda, a través de la persona del Espíritu Santo, dejar que el Espíritu trabaje en nuestra vida para que tenga dominio sobre nuestro ser y ser guiados por el Espíritu. ¿Qué significa? En palabras sencillas, vivir en obediencia. Y otro aspecto final, Él dijo, yo soy la vida. La vida, mire, el camino y la verdad son conceptos de vida. Cuando Él dice, cuando usted y yo decimos, yo voy a tomar mi camino, usted lo puede hacer. Usted puede decir, yo puedo decir, este es el camino que yo voy a tomar. Pero usted y yo no podemos decir, yo voy a tomar mi vida. Usted no la puede tomar. Yo no la puedo tomar. ¿Sabe por qué? Porque la vida es algo que Dios nos dio. La vida en el concepto griego significa zoe, que quiere decir esencia de vivir. Es por eso que los seres humanos, entiéndase, no mueren. Lo que muere es este estuche. Esto que usted y yo vemos aquí afuera es para nosotros vivir en esta tierra. Cuando esto muera, nosotros seguiremos viviendo. Quiere decir que en nosotros hay una esencia. Es por eso que los seres humanos, cuando el cuerpo muere, ellos siguen funcionando. Y es por eso que la decisión que nosotros tomamos en vida tiene una repercusión directa con la eternidad. Quiere decir que el elemento para decidir para dónde vamos nosotros tiene que ser ahora en vida. En otras palabras, el purgatorio es en vida. ¿Sí? El purgatorio es en vida. Lo que yo decida hacer ahora, lo tengo que decidir ahora que estoy vivo y consciente. Y la opción la tenemos ahora que estamos en vida. Y la vida es un soplo que Dios puso en nosotros. Y eso está lo que se llama imbricado, conectado con el Espíritu. Y es por eso que cuando nosotros estamos conectados así, cuando el individuo muere, ahí entramos a la realidad de todo. Ahora, eso lo vamos a saber cuando nos muramos. Pero tenemos que asegurarnos cuál fue la decisión que tomamos en vida. Ahora, ¿cómo yo lo voy a saber? Cuando yo me muera. Cuando yo me muera. Y hay personas que dicen, bueno, eso cada cual, no, porque esa es la realidad, eso es categórico. Acuérdense que estamos hablando de un ser aquí que está por encima de todos los elementos, que es la verdad. Él es inmutable, Él es invariable. Y fíjese, como Él es la esencia de lo que existe, todo lo que existe tiene esencia. Usted y yo tenemos esencia. Dios es esencia. Y como es esencia, miren lo que pasó. Dios se hizo existencia. Y Él se hizo existencia a través de su Hijo. Y a través de su Hijo, ¿qué pasa? Cobró un nombre. Se llamó Jesús. ¿Verdad que sí? Para conquistar la muerte. Y que todo aquel que en Él creyera recibiera ¿qué? Salvación
y dejara de existir para convertirse uno en Él. Eso fue lo que pasó. En el momento en que usted aceptó a Cristo, usted ya comenzó a dejar de existir para ser parte de Él, funcionarse en Cristo. Solo alguien, escuche bien, que es, puede darle la oportunidad a alguien que existe. Y ese fue Jesucristo. Nosotros somos gracias a Él. Y es importante que nosotros entendamos estos conceptos, hermanos, porque esto era el punto de empuje en la vida de los discípulos de aquel tiempo, porque cuando ellos recibieron la autoridad de la proclamación, eso fue lo que los ayudó a ellos a seguir proclamando el evangelio. Y voy a cerrar, porque ya creo que he dicho suficiente. Fíjese, ¿qué clase de vida estamos viviendo nosotros? Es la primera pregunta que deberíamos hacernos. ¿Tenemos nosotros vida con Cristo? Si tenemos nosotros vida con Cristo, usted puede decir que su vida tiene esencia. Pero si usted dice ser creyente, pero su vida no tiene esencia, tenemos que entonces redefinirnos. Tenemos que redefinir nuestra vida con Cristo. Tenemos que preguntarnos cuánto Cristo aporta a nuestra fe. ¿Cuánto aporta Cristo a nuestra espiritualidad? ¿Cuánto aporta Cristo a nuestro gozo? ¿Cuánto aporta Cristo a nuestra paz? ¿Cuánto aporta Cristo a nuestras relaciones interpersonales? Si esas preguntas nosotros no las contestamos de manera sincera, podemos decir entonces, Señor, yo quiero aprender a tener una relación constante contigo, pero si no soy así, yo quiero en esta mañana que tu vida me absorba, que tu vida sea la que tome control sobre la mía y tú seas el centro de mi existencia. Miren, una cosa es vivir por Cristo y para Cristo. Ese era el concepto que tenía la iglesia primitiva. Y los discípulos levantaron bien alto el estándar. ¿Y usted sabe cuál era el estándar? La muerte. ¿Usted sabe lo que significa eso? La muerte significaba el menosprecio de mi vida por el valor de mi relación con Cristo. Escuche bien, el menosprecio de mi vida por el valor de mi relación con Cristo. Morir por Cristo tenía esencia. Mi vida vale algo. ¿Sabe por qué? Por la vida que Él me da. Y fíjese, desafortunadamente, muchos de nosotros hemos fragmentado la vida en Cristo, la vida cristiana. Para muchos la vida cristiana es reunirse en el templo, vida cristiana es un momento de oración, vida cristiana es adoración, vida cristiana es estos momentos de predicar. Pero la vida cristiana no está fragmentada. La vida cristiana, escuche bien, es todo. Usted está absorbido por Cristo y es importante que usted entienda que las circunstancias que usted está viviendo en su trabajo, que las circunstancias que usted está viviendo en este momento, que el tiempo que estamos viviendo ahora es parte de la vida cristiana. Por eso, de la misma manera que Él le dijo a los discípulos, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. Eso también aplica a nosotros. Y es bien importante que nosotros entendamos
que no existe ninguna esencia por encima de nuestro Dios. El gran yo soy. Él es la ruta que usted y yo debemos seguir. Él es la verdad en la cual tenemos que ubicarnos. Y Él es la vida que tiene esencia, en la cual nos ha impartido para que en los momentos de crisis nosotros podamos seguir funcionando. Hay algo que los discípulos hicieron que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Y es que ellos murieron al tiempo y empezaron a vivir el hoy. Muchos de nosotros vivimos amarrados al pasado, por eso estamos en depresión. Muchos estamos ansiosos por el futuro y vivimos en ansiedad, y por lo que está pasando nos hemos vuelto muchos locos. Pero el Señor en esta hora nos está enseñando a decir: aprende a vivir en el hoy, porque yo vivo en un presente constante. Y la salvación se da en un tiempo presente. Si hay alguna persona que nos está escuchando y necesita oración por salvación, necesita oración por restauración, necesita oración por fortaleza, puede en confianza llamar a la iglesia, puede llamar y puede pedir oración, y están recibiendo calurosamente su llamada para poder orar por usted, porque queremos decirle que el gran yo soy quiere que usted pueda recibir de parte de Él su reposo, puede entender que Él va a estar en medio de la crisis. No importa la situación que tú te encuentres, no importa en el dolor sumido que tú estás, en la desesperación que tú estás, Él ha garantizado estar con nosotros todos los días. Y ese es al Cristo que nosotros le servimos. Le damos gracias a Dios por todas las cosas que suceden, porque para Él nosotros estamos aquí. Estamos para darle la gloria y la honra. Y que las cosas que ocurren en nuestra vida ocurren porque Él las autoriza y tienen propósito y tienen una razón de ser. Esperamos que este momento haya sido de bendición a tu vida. Y no olvides, la línea está abierta y puedes comunicarte a la Iglesia Cristiana Monte Sinaí y puedes enviar tu información vía email y puedes llamar para oración. Si deseas conocer al Señor como tu único y exclusivo Salvador, lo puedes hacer en estos momentos, y queremos decirte que eres parte de la familia del Señor. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, y ha sido un placer haber compartido contigo en esta mañana. Bendiciones a todos.